A lo largo de mi oficio como pastor, en el oficio y en el deber de predicar el Evangelio, uno se encuentra con personas que reaccionan de una manera diferente cuando uno les predica el Evangelio. Y hay una clase de personas que me han llamado siempre la atención, que manifiestan ser creyentes cuando uno les está predicando el Evangelio. Uno les está hablando del Señor y ellos dicen, yo ya soy creyente. Sin embargo, cuando uno les pregunta dónde se congregan, eh, en qué iglesia están o a dónde están asistiendo, pues sencillamente ellos dicen, yo no asisto a ninguna iglesia, yo no creo en iglesias, no creo en pastores, no creo en curas, no creo en nadie, pero soy cristiano. Dicen creer en Cristo, leen la Biblia, tratan de vivir eh, según lo que ellos entienden de la Biblia, pero no asisten a ninguna congregación, no hacen parte de ninguna iglesia local. Dicen que su fe es algo privado, que nadie tiene por qué saber detalles de su fe, porque es algo privado, que nadie sabe que son cristianos, pero que lo son, ¿cierto? Nadie sospecha siquiera de que ellos son personas religiosas, creyentes, pero lo son, según ellos, ¿no? La pregunta es si será esto posible. ¿Podemos ser cristianos en medio de este mundo sin que nadie lo sepa? Sin levantar sospechas. ¿Podemos expresar de esa manera nuestra fe? ¿Es posible? En realidad la respuesta es no, ¿cierto? Y de pronto alguno diferirá conmigo, pero la respuesta es que no. Obviamente no. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque vivir como dice la Biblia no es algo normal para el mundo. O sea, ser creyente no es algo normal para el mundo. Así que digamos o no digamos que somos creyentes, si lo somos realmente, con nuestra manera de vivir, pues vamos no solamente a levantar sospechas, sino que las personas finalmente se dan cuenta que somos creyentes, porque no vivimos como viven ellos, ¿no? Entonces, no se puede, primero por eso, porque vivir como un creyente, pues no es muy parecido a lo que hace el mundo y por eso nos van a identificar. La segunda razón es porque el cristiano está llamado a vivir un cristianismo libre. Mientras que las circunstancias no lo ameriten, pues el cristiano no está llamado a esconderse, ¿no? Sí, hay situaciones de persecución donde el cristiano tiene que buscar refugio, ¿cierto? Y hemos visto en la historia de la iglesia cuántas veces los cristianos tuvieron que congregarse en lo oculto, pero no por vergüenza, ¿cierto? Sino por una situación que estaba pasando en ese tiempo que ameritaba que ellos se pudieran congregar de manera oculta. Pero si nosotros vamos a la Biblia nos llama a vivir un cristianismo en libertad. El creyente se congrega, adora a Dios de manera pública, lee la Biblia, educa a sus hijos de manera pública, de tal manera que todos pueden ver lo que esta persona está haciendo. Y la tercera razón es porque el creyente está llamado no solamente a vivir en libertad, sino a ser luz para el mundo en tinieblas. Y en ese sentido, pues tenemos que decir que no es posible que un cristiano pueda vivir escondiendo su fe, ¿cierto? Porque él está llamado no a esconderla, sino a publicarla, ¿cierto? Está llamado a hacer luz a otras personas que están en tinieblas, a enseñar a otros el Evangelio de Jesucristo. Así que es inevitable que las personas sepan que somos cristianos. No se puede. Si somos realmente creyentes, no nos podemos esconder, ¿no? No se puede esconder esa realidad. Estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a manifestar la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra, dice la Biblia. Y el texto que nos corresponde estudiar el día de hoy, pues nos habla acerca de este tema importante. Y vamos a comenzar esta enseñanza. Continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Ya estamos estudiando la tercera epístola y estamos hace un tiempo
viendo esta preciosa tercera epístola. Hemos estado aprendiendo de esta carta que el apóstol Pablo envía a su amigo Gallo. Y este es nuestro sermón número 68 de esta serie, que se titula Llamado a manifestar la verdad. Llamado a manifestar la verdad. Vamos a estar estudiando en esta ocasión el versículo 12 de esta carta. Tercera de Juan 12. Dice la palabra: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces avanzamos a través de esta preciosa carta. Hemos dicho que esta epístola representa para la iglesia un llamado a la práctica de la verdad. Es lo que hemos entendido de esta carta de tercera de Juan. Un llamado a la práctica de la verdad. A través del estudio de esta carta podemos identificar en el mensaje del apóstol Juan 6 llamados con relación al servicio cristiano. 6 llamados con relación al servicio en la iglesia, al servicio de la congregación. Y no estamos hablando al servicio dentro de la congregación, sino al servicio de los cristianos, los que los cristianos prestamos en esta tierra, ¿no? Ya hemos visto 4 de esos llamados. Hoy estudiaremos el quinto, que es un llamado a la iglesia a manifestar la verdad. En este texto el apóstol Juan nos va a hablar de un personaje nuevo dentro de la carta, y es alguien llamado Demetrio. El apóstol resalta el hecho de que este creyente Demetrio ha dado buen testimonio, es decir, ha manifestado la verdad del Evangelio que lo ha salvado. Él ha manifestado de manera correcta, como debe manifestarla todo creyente, ¿no? Y en la introducción aprendimos que no podemos vivir realmente la vida cristiana a escondidas, ¿no? Dijimos que no se puede, ¿no? Pues en estos versículos, a través de este testimonio que da el apóstol el apóstol Juan de Demetrio, pues podemos ver nosotros como creyentes ante quienes debemos manifestar nuestra fe, ¿no? Esa es la pregunta de lo que vamos a estar estudiando. ¿Ante quiénes debemos manifestar nuestra fe? Debemos manifestar la verdad del Evangelio que hemos recibido. ¿Ante quiénes estamos llamados nosotros a manifestar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado, que hemos recibido y que se nos llama a manifestar, ¿no? Y eso es lo que veremos hoy con la ayuda de Dios. Y vamos a empezar con este estudio. Lo primero que vemos aquí en esta carta es que el creyente está llamado a manifestar la verdad del Evangelio ante los hombres. Ese es el primer punto, ante los hombres. Ante los hombres. Dice en nuestro texto, todos dan testimonio de Demetrio. Así empieza. Todos dan testimonio de Demetrio. Y la pregunta con la que podemos comenzar este estudio es, ¿quién es Demetrio? ¿No? ¿Por qué Juan habla aquí de Demetrio a estas alturas de la carta, ya cuando nos quedan unos versículos? ¿Por qué el apóstol Juan lo nombra? Pues en realidad, si nosotros vamos a indagar acerca de Demetrio, tenemos que decir que no tenemos mucha información. No podemos relacionar a este Demetrio con alguno otro del Nuevo Testamento. No se sabe mucho de él, salvo lo que está escrito aquí en este pasaje. Lo que sí podemos ver en el texto, mis hermanos, es que este hombre era conocido en la iglesia desde donde el apóstol escribe la carta, porque recordemos que él está en otro lugar, pero también en la iglesia de Gallo, ¿no? Era un creyente conocido en las dos iglesias. Y como era costumbre en las cartas apostólicas hacer mención de la persona con la que se enviaba la carta, pues es muy probable, lo más probable es que este hombre sea la persona a través de la cual el apóstol Juan envió su carta, porque está incluido dentro de la carta, porque se hace una pequeña anotación acerca de él y de su testimonio. Pues es la costumbre de ese tiempo, era la costumbre de todas las cartas. Si nosotros miramos otras cartas apostólicas, que la persona con la que se enviaba la carta fuera mencionada brevemente en ella, y parece ser que eso es lo que está haciendo Juan aquí. Juan está diciendo, Demetrio, que es la persona con la que envió la carta, tiene un buen testimonio.
Lo interesante de Demetrio es que el apóstol Juan hace notar que era un creyente del cual muchas personas que lo conocían daban buen testimonio de él. Eso es lo maravilloso de Demetrio, ¿no? Este tema del testimonio es muy importante porque muchos viven en los dos extremos, ¿no? Algunos dicen que no les importa nada lo que las personas piensen de ellos, ¿cierto? Que viven como quieran, que no tienen que darle cuentas a nadie y que por eso no les importa lo que digan los demás. Y otros, en cambio, tienen una muy eh, amplia o muy grande eh, deseo de que los demás los vean bien, de dar un buen testimonio delante de los demás. Muchos sí se preocupan por lo que piensan los demás, por lo el qué dirán de las personas. Entonces la pregunta es, ¿en qué posición debería estar el cristiano? Y eso el apóstol Juan nos lo va a enseñar a través de este estudio, ¿no? Otra pregunta que es muy importante es, ¿quiénes eran los que daban testimonio de Demetrio? Lo primero que vemos aquí, mis hermanos, es que Juan dice que todos, ¿cierto? Todos dan testimonio de Demetrio. Y si analizamos esa palabra todos, pues nos habla de todos los que lo conocían, ¿no? Pero específicamente de aquellos relacionados con la iglesia, que es el contexto en el que estamos en la carta, ¿no? Todos los que conocen a Demetrio dan buen testimonio de él. Y específicamente la iglesia, todos los hermanos dan buen testimonio de él. Y por causa del buen testimonio, Demetrio, vemos que tuvo el honor de hacer parte de las Sagradas Escrituras, de aparecer allí, ¿no? No se habla mucho de Demetrio, no se da una gran eh, lección acerca de Demetrio. No es un personaje principal en la Biblia, pero está allí, ¿cierto? Fue incluido dentro de las Escrituras, su nombre aparece allí y eso es maravilloso. Ese es un privilegio que no muchas personas tuvieron, pero Demetrio sí la tuvo. Y no solamente es nombrado, sino que se dice de él que era un hermano que manifestaba la verdad del Evangelio con su vida, con su testimonio, ¿no? Y esa debería ser la cotidianidad de los creyentes de la Iglesia de Cristo. Los cristianos estamos llamados a manifestar la verdad de Dios, el Evangelio, a los hombres, como nos dice este primer punto. Todos los que nos conocen, todos los hombres que nos conocen, deberían dar buen testimonio de los creyentes. La práctica del Evangelio en la vida del creyente debería iluminar a los hombres que nos ven, que nos conocen. Y eso incluye obviamente la iglesia, pero también la familia. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2 dice así: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miremos cómo la vida de una mujer piadosa, de una mujer creyente, puede ayudar a que el marido conozca de la fe, a que el marido se arrepiente y crea en Jesucristo. De la misma manera funciona de unos hijos piadosos delante de sus padres que son impíos, o de unos padres piadosos con sus hijos que son incrédulos. Nuestra vida puede impactar de tal manera, nuestra vida vivida dentro de la verdad, puede impactar de tal manera que las personas puedan ver en nosotros la verdad de Cristo y sentirse motivados, deseados a arrepentirse, a creer. Dios puede usar nuestra vida, nuestro testimonio para llamar, para traer las personas. Y eso es importante. Y también debemos ser luz para todos los hombres que nos ven y nos conocen, en todo el mundo, en todo lugar, en todo donde quiera que estemos. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Ojo, porque estas son las palabras del Señor para la iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, lo que decíamos en la introducción. No es posible vivir un cristianismo a escondida. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone
debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ojo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras. La verdad del Evangelio no solamente se lee en la Escritura, se ve en la vida de los creyentes. El mundo debe poder ver en los creyentes la realidad del Evangelio, su justicia, su verdad, su amor, su gracia. El apóstol Pablo dice que los creyentes somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Donde quiera que vamos, la gente está leyendo a nosotros la verdad, en la manera en que vivimos, en la manera en que reaccionamos, en cómo nos portamos en los negocios. En todo, la gente debe poder ver la verdad de Dios escrita en la palabra de Dios en nuestra vida de una manera práctica. Desafortunadamente, mis hermanos, muchos no son como Demetrio. Hay muchos hombres que se llaman a sí mismos cristianos, ¿no? Que se profesan creyentes, pero son deshonestos, irresponsables, tramposos, ladrones, ávaros, cuyas vidas manifiestan todo lo contrario a lo que es la verdad de Dios, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y cuando uno les corrige, cuando uno les llama la atención, cuando uno intenta ayudarles, pues se ofenden porque prefieren seguir en su mediocridad, en su pecado. Hace unos 10 años, cuando los cristianos teníamos un poco mejor fama que hoy en día, los dueños de los negocios llamaban a los pastores y nos pedían que le recomendáramos a algún creyente de nuestra congregación para trabajar. Yo recuerdo que uno de estas personas me llamó, yo le recomendé a un hermano en la congregación que estaba sin empleo. Lo triste es que este hermano no alcanzó a durar ni siquiera el mes de prueba. A los 20 días ya lo habían sacado del trabajo. Y la pregunta es ¿por qué? Cuando pregunté por qué, pues en esos 20 días solamente una vez había llegado a tiempo a su trabajo. El resto había llegado tarde. Llevaba 2 fallas. En 20 días llevaba 2 fallas, 2 veces que no fue injustificadamente a su empresa. Y para colmo ya estaba pidiendo un adelanto en su salario. Miren cómo muchas veces los creyentes no manifiestan a Cristo, no manifiestan la verdad del Evangelio. Algunos creen que la Biblia es solo religión y que ser cristiano es solamente recitar versículos. No, el cristianismo vivido realmente transforma nuestra práctica, nuestra manera de ser. Nos hace personas honestas, justas, honradas. Y muchas veces los creyentes, los que se manifiestan creyentes, no son como Demetrio, ¿no? Y finalmente este hombre salió hablando mal de su jefe, como si el jefe tuviera la culpa. Y cuando les llamo la atención, pues se termina ofendido conmigo como pastor. Y esa es la realidad. Muchas personas son así. La pregunta es, ¿con quién deberíamos enojarnos cuando nos llaman la atención justamente? Cuando alguien nos llama la atención de manera justa, ¿con quién deberíamos enojarnos? Pues deberíamos enojarnos con nosotros mismos, ¿cierto? Deberíamos enojarnos con nuestra mediocridad, con nuestra negligencia, con nuestra falta de una vida íntegra. Deberíamos enojarnos con nuestra actitud que está mal, que es corrupta, que no es buena. Pero terminamos enojándonos con el que nos quiere ayudar, con la persona que nos dio la oportunidad. Y eso obviamente es pecado. Eso es añadir pecado al pecado. Desafortunadamente, en muchos cristianos se cumple lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2, versículo 23 y 24. Leámoslo. Miren lo que dice. Dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y es triste. Cuando nosotros hablamos de verdad, hablamos de justicia, hablamos de cristianismo, pero vivimos al revés,
pues el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. La gente empieza a hablar mal, no de nosotros nada más, sino del cristianismo, de la fe cristiana. Por eso este es un llamado de atención para nosotros los creyentes. Por causa del pecado de muchos cristianos, el nombre de Dios es blasfemado, como dice Romanos. Mis hermanos, lo poco que algunos hombres podrán conocer de la Biblia, lo van a leer en nuestras vidas, en la vida de los cristianos. La pregunta de reflexión que debemos hacernos es: aquellos que nos conocen, aquellos que nos ven, aquellos con los que interactuamos en nuestra empresa, en nuestro estudio, nuestro trabajo, ¿qué pueden leer en nuestras vidas? ¿Qué pueden leer en nuestras vidas? ¿Qué pueden leer en nuestras palabras? ¿Qué pueden leer en nuestras acciones? En nuestras actitudes. ¿Pueden leer el Evangelio? ¿Pueden ver la gracia del Señor? Lo segundo que podemos ver aquí en este texto es que el creyente está llamado a manifestar la verdad del Evangelio ante Cristo y su palabra. Primero vimos que ante los hombres. Es lo primero que nos muestra aquí el apóstol Juan. Pero luego nos habla de Cristo y su palabra. Miren que nuestro texto vuelve a tomar ese precioso tema de la verdad. Podemos ver aquí en este texto que Juan no se limita a hablar del testimonio de los hombres con relación a Demetrio. Recordemos que según la Biblia, un testimonio legal con relación a la vida de una persona, a un hombre, requería de 2 o 3 testigos, ¿cierto? Solo por el testimonio de 2 o 3, esa acusación o defensa podría ser válida. Y Juan, que no quiere dejar duda del carácter del mensajero con el que envía esa carta, pues tiene todavía 2 testigos más, no solamente los hombres, sino que hay 2 testigos más. El segundo testigo que Juan trae al estrado es la verdad, ¿no? La verdad. El texto lo dice así: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y aquí volvemos al tema principal de todas las 3 epístolas del apóstol Juan, que es la verdad, ¿no? Pero hay algo muy interesante en esta frase que está aquí usando el apóstol Juan, y es la palabra misma, ¿no? Él dice la verdad misma. Y esa expresión es usada aquí como un pleonasmo para enfatizar el tema que es la verdad. Se usa este pleonasmo para darle intensidad a lo que él está diciendo, para resaltar esa expresión de la verdad. Él dice la verdad misma, ¿no? Y el énfasis del apóstol es muy acertado, porque como ustedes recordarán, cuando Juan habla aquí de la verdad, se refiere a Jesucristo y a su palabra, ¿no? A Jesucristo y a su palabra. Cuando está diciendo la verdad, está hablando del mismo Jesucristo. Por eso él dice la misma verdad, ¿no? De Jesucristo y de la palabra, del evangelio de la gracia de Dios. Juan dice que Jesucristo y su palabra también testifican de Demetrio. Y eso es algo curioso, ¿no? Alguno podría decir, ¿cómo puede ser algo así? ¿Cómo puede testificar Jesucristo y su palabra de un hombre? Pues la respuesta es sencilla, porque la palabra de Dios a través de toda la historia de redención siempre ha sido un testimonio, un testigo, ya sea a favor del hombre o en contra del hombre, ¿no? Siempre en toda la historia de redención podemos ver lo mismo. Cuando el hombre, a causa de su pecado, no cree la palabra, la violenta, la pisotea, pues la verdad testifica en su contra, ¿no? Y condena al hombre. La verdad testifica en su contra y lo condena. Juan capítulo 3, versículo 18 al 19 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice: el que no cree ya ha sido condenado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no ha creído. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, que el hombre tiene la palabra de Dios, pero
la rechaza. No porque no la haya tenido, no porque haya, le hayan quitado el privilegio de tenerla, sino porque aunque la tuvo, él no la creyó. No quiso creerla, no quiso abrazar la verdad. Pero cuando el hombre, por la gracia de Dios en Cristo, la cree la verdad, la honra, pues la verdad testifica a su favor, como en el caso de Demetrio. Es en ese sentido que la verdad testifica de Demetrio. La verdad le da la razón al creyente que obra confiando en sus principios. Le da la razón. Así como la verdad, por ejemplo, testificaba en contra de Diótrefes. ¿Se acuerdan que en los últimos estudios hablamos de Diótrefes? Un hombre que no dejaba entrar el evangelio a la iglesia, el evangelio que predicaba Juan. Un hombre que no recibía a los mensajeros de Juan, a los pastores que iban a predicar allí. Pues la verdad estaba dando testimonio en contra de este hombre, de Diótrefes. Pero esa misma verdad que testificaba en contra de Diótrefes es la que ahora está testificando en favor de Demetrio. Porque Demetrio es un hombre que sí vivió conforme a los principios de las Sagradas Escrituras. Esto nos recuerda, mis hermanos, que la Biblia es la norma, ¿no? Ella es la norma. Y que el testimonio de un creyente no tiene que ver con el criterio de los hombres, ¿no? No tiene que ver con lo que dicen los hombres, sino con lo que dice Dios. Es la absoluta verdad de Dios revelada en la palabra de Dios, la vara con la que el hombre debe ser medido. Es ella la que dice si anda en lo bueno o está en lo malo, si es correcto o es incorrecto lo que hace. Y aquí contestamos la pregunta que hacíamos hace un rato, de si el hombre debe preocuparse o no por el qué dirán de los demás. ¿Cuál es la posición del cristiano? ¿Debe preocuparse por el qué dirán o no? La respuesta reside en lo que Juan nos está enseñando aquí, precisamente. El creyente no debe preocuparse por el criterio de los hombres pecadores, porque obviamente su criterio es corrupto. Entonces no debe preocuparse por lo que puedan ellos pensar de su fe, de su devoción. No debe preocuparse por qué van a pensar ellos, porque obviamente su criterio es corrupto, está corrompido por el pecado. Pero sí debe preocuparse por vivir conforme al criterio de Dios y manifestar la verdad de Dios delante de los hombres, delante de Dios, de Cristo, de su palabra. De eso sí debe ocuparse. Entonces miren cómo la respuesta no es simplemente sí o no, no. Podemos decir que no debemos preocuparnos del qué dirán del mundo conforme a su criterio, ¿no? No nos interesa el criterio de ellos. El criterio del mundo está corrompido, por eso lo que critiquen de nosotros no nos interesa. Pero sí nos interesa que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Sí nos interesa que ellos puedan tener el mensaje apropiado a través de lo que nosotros hacemos, vivimos. De esto debemos ocuparnos. Entonces, si nos interesa el que dirán, claro. Por un lado no, porque el criterio de ellos no nos interesa, porque está corrompido. Pero, por otro lado sí, porque nosotros estamos llamados a manifestar a Cristo a esas personas, ¿no? Debemos preocuparnos de que la verdad de Dios se vea, se manifieste en nuestras vidas. Un ejemplo, a los creyentes no les debe interesar que el mundo se burle de ellos y les llame intolerantes por tener una moralidad bíblica y por condenar la inmoralidad que en el mundo es rampante, ¿cierto? Que en el mundo es que no tiene control. Pero sí les debe preocupar que por un mal testimonio, que por una mala práctica, por una mala acción, el mundo llegue a pensar que los creyentes estamos a favor de su inmoralidad. Eso sí nos debe preocupar. Debemos corregir ese pensamiento. Si lo hemos dado de alguna manera por nuestras acciones, pues tenemos que corregir eso porque no está bien que el mundo piense que nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos hacen. Lo que piensa el mundo de nuestra vida vivida para Cristo, todo lo que ellos digan en contra, pues no nos interesa porque su criterio es corrompido. Pero que ellos lleguen a tener una mala percepción por culpa nuestra, eso sí nos debe preocupar. Sí nos debe preocupar.
El creyente debe vivir delante de Dios y de Jesucristo y de su palabra. Toda nuestra vida debe ser vivida a la luz del Evangelio, es lo que la Biblia nos enseña. La pregunta es, ¿estamos viviendo de esta manera delante de Dios? ¿Puede decir el mundo que nosotros estamos haciéndolo de manera bíblica? ¿Pueden ellos criticarnos por vivir de una manera bíblica? Eso es bueno. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando os vituperan y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lo malo es que ellos estén acusándonos de algo que es verdad y que está en contra de la palabra, ¿cierto? El creyente debe vivir delante de Dios, debe vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos haciendo? Lo tercero que podemos ver aquí en este texto, mis hermanos, es que el creyente está llamado a manifestar la verdad del Evangelio ante las autoridades. Entonces, mire, aquí hay otro testigo importante, ¿no? Dijimos que Juan, para probar el buen testimonio de su mensajero, Demetrio, habla en este texto de tres testigos, ¿no? Primeramente, de los hombres que lo conocían, ¿cierto? De las personas que conocían a este hombre. El segundo testigo es la verdad misma, es decir, Cristo, su palabra. Pero hay un tercer testigo que también es importante y que Juan no puede dejar por fuera dentro de esta frase, y es el mismo. Miren lo curioso, ¿no? Él mismo se pone como testigo de la vida de ese discípulo por el cual está enviando su carta. El apóstol se pone a sí mismo como testigo de la vida de Demetrio. Su testimonio era importante, ¿por qué, mis hermanos? Como él mismo escribe al comienzo de su carta, ¿recuerdan cómo escribió para presentarse ante Gallo? Él dijo el anciano, ¿no? ¿Recuerdan? Así empezó la carta. Y esa palabra dijimos que tenía que ver no solamente con su edad avanzada, sino con la realidad de que él era un oficial de la iglesia, una autoridad en la congregación, el apóstol. Y Juan defiende aquí su testimonio como digno de confianza al decir que Gallo y los que con él estaban sabían que su testimonio era verdadero. Sabían que el que les hablaba era Juan, que su testimonio era verdadero. Y aquí debemos hablar de la importante labor que Dios le dio a las autoridades como testigo, ¿cierto? Ese es nuestro tercer punto, las autoridades. Las autoridades también son testigos válidos, ¿no? Y son testigos por mandato de Dios. Fue Dios mismo, el Supremo Señor, el Rey de todo el mundo, quien instituyó a las autoridades para que los hombres estén sujetos a él, ¿no? La tarea de las autoridades es gobernar al pueblo para la gloria de Dios, para el bien del público. Y es por eso, mis hermanos, que les dotó, que les dio las herramientas, los medios. Si hablamos, por ejemplo, de las autoridades civiles, la Biblia nos dice que Dios les ha dado el poder de la espada. Así dice la Biblia. Les ha dado el poder de la espada para defensa y aliento de los que hacen lo bueno y para el castigo de aquellos que hacen lo malo, ¿no? Eso, pues obviamente les hace testigos válidos y muy importantes de nuestra vida, testigos a los que incluso tendremos que rendir cuentas, que dar cuentas. Las autoridades están allí para pedir cuentas. Entonces miren cómo Dios, en su soberano propósito, estableció las autoridades como testigos. Y el apóstol Pablo nos recuerda esta realidad en Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a leer hasta el 4. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, temer la autoridad? Haz lo bueno,
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y en tiempos como estos, donde hay tanto amor por la anarquía, tanto deseo del hombre de liberarse, entre comillas, es el liberarse, pues estas palabras nos aclaran muchas cosas. Nos recuerdan, mis hermanos, que la autoridad fue establecida por ¿quién? Por Dios. Nos recuerdan que ellas fueron establecidas por Dios para el bien de nosotros los creyentes. Y no solamente para darnos órdenes, no solamente para imponernos cosas, sino para el bien, dice el texto, ¿cierto? Dios las puso para el bien nuestro. Y que no las debemos temer si vivimos bien, si vivimos con respeto a la ley. Pero que si las quebrantamos, Dios es quien les dio la espada para castigar lo malo. Miren lo interesante. Las autoridades son testigos importantes. Las autoridades son testigos no solamente válidos, sino importantes, a favor o en contra de una persona. Y eso también es cierto cuando hablamos de las autoridades de la iglesia, ¿no? Si hablamos de las autoridades de la iglesia, tenemos que decir que ellos también han sido puestos por Dios, que a ellos también Dios les ha dado un poder, solo que a ellas no se les entregó el poder de la espada, sino que la Biblia dice que se les entregó el poder de las llaves del reino. Las llaves del reino, ese es el poder o la autoridad que se le entregó a los ministros, a las autoridades de la iglesia. ¿Y qué es ese poder? Es el poder de cerrar el reino de Dios a los que no se arrepienten, a los que no creen en el Evangelio, pero también para abrirlo a los pecadores que escuchan el Evangelio y se arrepienten. Y esto lo hacen por medio de la predicación de la palabra y por la disciplina. Esas son las llaves del reino. La predicación de la palabra y la disciplina. Entonces Dios también le dio a las autoridades de la iglesia el poder, la autoridad de ejercer esas herramientas sobre la congregación, la predicación de la palabra y la disciplina. El que cree y fuere bautizado será salvo, ¿recuerdan? Mas el que no cree será condenado. Eso también constituye a las autoridades de la iglesia testigos importantes en la vida de toda persona. Primera de los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, nos habla de un caso específico en una iglesia específica, ¿no? Pablo está escribiendo a los Corintios de un caso de pecado dentro de la congregación, al que al parecer ellos fueron como muy ligeros y no hicieron nada con esa situación. Dice Primera de los Corintios 5:1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aquí hay unas cosas muy específicas, ¿no? Primero que todo dice el apóstol Pablo que él ve que hay un pecado abierto de un cristiano que está siendo público, que todo el mundo conoce y del cual no se está haciendo nada. Ojo, y aquí esto es muy importante, aquí estamos hablando de disciplina. Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es llamando a la iglesia a tomar disciplina, a tomar la autoridad en esta situación. Pero ¿cuándo se requiere disciplina? Porque la iglesia a veces falla
para un extremo o para el otro. Los cristianos a veces piden disciplina o quieren aplicar disciplina a situaciones que no ameritan disciplina o que no ameritan un castigo, ¿cierto? Pero a veces es el otro extremo como aquí, donde la iglesia no hace nada cuando se requiere la disciplina, ¿no? Si nosotros miramos aquí lo que hay es un pecado de una persona que lo está practicando públicamente y hace parte de la congregación. Y eso es lo que no se puede permitir. Nosotros debemos tener cuidado porque la Biblia no dice que todo el que peca debe ser disciplinado, porque entonces la Biblia también nos enseña que todos nosotros pecamos, ¿o no? Todos los días pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra, de hecho, discutimos, nos da mal genio. A veces no somos tan correctos en nuestra manera de pensar, de expresarnos. Y todas esas cosas son pecados. Si disciplinamos al que peca, pues tendríamos que disciplinarnos todos, en el sentido de ninguno podría, por ejemplo, tomar la cena del Señor. O por ejemplo, ninguno podría participar de la congregación. Y no es eso lo que está diciendo el texto, ni lo que la Biblia nos llama. La Biblia nos llama a aplicar la disciplina de una manera muy específica. La disciplina es para aquella persona que está en un pecado que no se quiera arrepentir. Por ejemplo, este es un ejemplo. La disciplina es para una persona que anda en su pecado y dice ser creyente, que descaradamente tiene una práctica rebelde y no se arrepiente. Miren, mis hermanos, todos nosotros pecamos, pero cuando venimos aquí a la congregación, cuando vamos en la noche a nuestro devocional o en la mañana a nuestro devocional, pues siempre el Espíritu Santo nos redarguye y terminamos arrepintiéndonos. Cuando discutimos con la esposa o con los hijos, finalmente el Espíritu Santo nos redarguye, terminamos arrepintiéndonos, corrigiendo, ¿cierto? Esa es la vida de la iglesia. No podemos pensar que somos perfectos porque no lo somos. Estamos en proceso de perfección, de santificación, pero cuando una persona abiertamente persevera en su pecado, pues está mostrando que no encaja. Y ahí es cuando viene la disciplina. La disciplina tiene un propósito, no es la venganza, ojo, porque algunos piensan que la disciplina es como que nos vamos a vengar de porque hizo lo malo. No, la disciplina es restauración. El propósito de la disciplina es restaurar. Y como en este caso debía aplicarse un castigo para esta persona. ¿Cuál era? Dice, el tal se ha entregado a Satanás. Algunos pensarán que esto es algo místico, ¿cierto? Pero cuando el apóstol Pablo se refiere a que un hombre sea entregado a Satanás, lo que está diciendo es que sea expulsado de la congregación. Y se expulsa con un fin. Mire, al final dice, en el versículo 5, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que se busca es que la persona se arrepienta, se vuelva a Cristo y siga adelante de su vida cristiana. No nos estamos vengando de nadie cuando aplicamos disciplina. Estamos llamando la atención a su vida para que él pueda abrir sus ojos y decir, estoy mal, como el hijo pródigo. ¿Qué hago aquí? Estoy mal, voy a volver a la casa de mi padre, ¿no? Ese es el propósito. De tal manera que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hay que hacer algo con esta persona, no se puede dejar así. Este hombre debe ser expulsado para que pueda volver. Y más adelante en su siguiente carta, no se sabe si es este mismo personaje o es otro, pero Pablo lo que dice a la iglesia es que ya la disciplina pasó, que esa persona ya se arrepintió, que sea recibida, que la vuelvan a recibir, porque es una persona que se ha arrepentido. Muy posiblemente habla de este caso o de otro, pero es un caso igual, donde una persona fue disciplinada, donde tal vez se expulsó, se sacó de la congregación, pero que esa persona ahora vuelve con un corazón arrepentido y hay que recibirlo, porque nuestra misión no es sacar al pecador, tendríamos que salir todos, no, nuestra misión es restaurar, y esa es parte de la disciplina eclesiástica. Como podemos ver, Dios le ha dado poder a las autoridades en la iglesia. Y si nos damos cuenta a través de toda la historia de redención, los oficiales de la congregación siempre han sido testigos de la vida, de la fe y de la devoción de los creyentes. Siempre han sido testigos con autoridad.
Si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que los oficiales no solamente enseñaban la verdad, sino que también eran testigos de la verdad en la vida de los creyentes. También eran testigos válidos de la vida de Dios en cada uno de los creyentes. Por ejemplo, era delante del sacerdote que el creyente en el Antiguo Testamento venía con un cordero, ¿recuerdan? Era delante del sacerdote que venía al tabernáculo para pedir perdón por su pecado y era el sacerdote ante quien se resolvía ese asunto. Pero también nosotros vemos que el sacerdote era una figura importante en muchas áreas. Por ejemplo, era el sacerdote que se exponía a los problemas de infidelidad y era por medio de él que se solucionaba esa situación, que se determinaba si había o no infidelidad. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, pues saben que eso era así. Era ante el sacerdote que se traían los casos de rebeldía de los hijos, ¿recuerdan? E incluso podemos ver temas como la salud. Cuando se presentaban temas de salud, incluso era ante el sacerdote que se traía esta situación para que lo pusiera delante de Dios también. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento con los pastores, es la misma situación. Los pastores son los consejeros. No solamente casan, sino que están con esa pareja ayudándoles en las situaciones matrimoniales que se presentan, ayudándoles, enseñándoles principios y también dándoles consejería matrimonial. Los pastores no solamente bautizan, sino que ayudan a los padres enseñándoles los principios divinos con relación a la crianza de los hijos, e incluso les aconsejan a los padres y también a los hijos. A veces hay hijos que dicen, yo quiero hablar con el pastor y hablan conmigo. Eso es importante. Entonces miren cómo la vida de los oficiales inevitablemente es la de un testigo de la vida de los creyentes, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, el ministro viene a ser ese testigo. Ante el ministro también se traen problemas de salud, porque cuando una persona tiene alguna enfermedad, dice, pastor, ore por esto, ore por aquello, ¿cierto? Entonces terminamos nosotros los pastores también sabiendo esas cosas, orando por estas situaciones, por ejemplo, económicas también. Entonces, de una u otra manera, los pastores, los oficiales somos testigos y esa es nuestra labor, mis hermanos. Ese es nuestro trabajo, orar por los hermanos, dar consejería, ayudarles, enseñar los principios de la Biblia. Y en este sentido yo siempre les digo que estoy para servirle a mi congregación. Estoy para servirles cuando necesitan a su pastor. Ustedes pueden escribir, pueden llamarme, pueden buscarme porque para eso estoy, ese es mi trabajo. Y esto nos deja ver que sin proponérnoslo, nosotros los oficiales, el mejor testigo de la vida de un creyente es el oficial de la congregación. Por eso tenía tanto peso la referencia del apóstol Juan con Demetrio. Por eso era importante este testigo que es el apóstol Juan. Y esto puede molestar a aquellos que piensan que la libertad consiste en vivir como se nos antoja, ¿no? Hay personas que piensan que la verdadera libertad es vivir como se nos antoja, hacer lo que queremos, sin darle cuentas a nadie, sin decirle nada a nadie. Pero la Biblia no nos enseña que eso sea libertad. En la Biblia los oficiales son autoridades dadas por Dios, que velan por nuestras almas, como dice la Escritura. Son testigos de nuestra realidad para enseñarnos, para corregirnos, para aconsejarnos. Y finalmente, la Biblia dice que tendremos los pastores que dar cuenta de las ovejas que Dios nos ha dado. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Todo creyente tiene autoridades dadas por Dios, en el hogar, en el Estado y en la iglesia, que son testigos
ante los cuales debe la iglesia, deben los creyentes estar sujetos. Deben manifestar que son creyentes, deben manifestar la verdad del evangelio con su vida, con su testimonio. Y esto supone privilegios, ¿no? Pero también responsabilidad. Tener autoridades nos da privilegio, pero también responsabilidad. Si hablamos, por ejemplo, del caso de la iglesia, un cristiano tiene privilegios, como hacer parte de una familia. Es maravilloso. Hacer parte de una familia preciosa. Recibir consejería, muchas cosas en las cuales no sabemos qué hacer. Y el creyente tiene el privilegio de la consejería. Ser ayudado en momentos de dificultad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en dificultad? La iglesia está allí para apoyarnos, ayudarnos en medio de esas situaciones. Y como esas hay muchos privilegios, pero también tiene responsabilidades, como la sujeción a las autoridades, a los pastores, como dice el versículo que acabamos de leer, el apoyo a la iglesia local. Eso es parte de la responsabilidad. Congregarnos regularmente. Eso hace parte de la responsabilidad de todo creyente. Una persona que dice ser cristiana pero no se congrega, nunca viene a la iglesia, pues es como el hombre que dice que es casado pero nunca va a donde la esposa. Eso no puede ser. No puede ser un matrimonio así. Y no puede ser una relación con la iglesia de esa manera. Que yo digo soy cristiano pero nunca vengo. Eso está mal, eso no es correcto. Siempre habrá una excusa. Porque los que no vienen siempre tienen una excusa. Pero la realidad es que si somos creyentes tenemos responsabilidades. Todo creyente verdadero debe vivir manifestando la verdad del evangelio ante las autoridades en el hogar, en la iglesia, pero también en el Estado. Esa es la realidad y lo que nos está enseñando el apóstol Juan en esta última parte de su escrito. Así que podríamos terminar concluyendo que estos versículos que hemos estado leyendo y estudiando hoy son una enseñanza del apóstol Juan, son un llamado del apóstol Juan también para la iglesia a manifestar la verdad del evangelio, primeramente ante los hombres. Todos los que nos conocen deberían dar buen testimonio de nosotros, no porque aparentamos, sino porque vivimos la vida cristiana como Dios manda. Lo segundo es ante Dios, ante Cristo y su palabra. El creyente está llamado a vivir su evangelio, a vivir la verdad de Dios. Está llamado a vivir de tal manera que la verdad misma testifique de él. Que la verdad misma testifique de sus actos, de sus palabras, de la manera en que él vive. Y por último, el cristiano está llamado a vivir y a manifestar la verdad de Dios ante las autoridades que Dios le ha entregado. Dios ha puesto autoridades y debemos vivir el evangelio. Debemos manifestar su verdad ante las autoridades. Pero hemos dicho, mis hermanos, que estos estudios de tercera de Juan, vamos a terminarlos con pequeñas tareas para la vida. Y el fin de estas tareas es que esto no se quede solamente en pensamientos de que lo que hemos escuchado es bueno, ¿no? Muchas veces simplemente decimos, eso está bien, pastor, me gusta lo que usted dijo hoy, me gusta lo que enseñó, sino que estamos promoviendo que las enseñanzas que tenemos aquí en la congregación, pues, se conviertan en acciones, ¿no? En realidad, el conocimiento que se aprovecha es el que se puede poner en práctica. El otro no, el otro simplemente de pronto se guarda en la memoria, se tiene ahí, pero finalmente se olvida. Así que cada vez que vengamos a la congregación deberíamos salir con propósitos de corazón. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, vamos a ver cuál es la tarea de esta semana. Lo primero que vamos a hacer es identificar de qué manera nosotros como cristianos no estamos viviendo ni manifestando la verdad del evangelio.
¿En qué área estamos dando un mensaje equivocado? Recordemos que el apóstol Pablo nos enseñó que somos cartas abiertas. ¿Cómo nuestra vida está dando mal testimonio y no bueno? ¿Cómo nosotros estamos afectando la manera en que los conocidos ven el evangelio, ven la iglesia? ¿No? Puede ser pecado, ¿cierto? Ellos nos ven teniendo actitudes pecaminosas. Pueden ser nuestras malas expresiones, pueden ser acciones contrarias a nuestra fe, cosas que estamos haciendo, diciendo, que manifestamos que son contrarias a la fe. Identifiquemos aquellas áreas en que nosotros no estamos manifestando el Evangelio. Lo segundo que podemos hacer es pedirle perdón a Dios y el poder de su Espíritu Santo, su poder para dejar todas estas cosas, esas prácticas, para poder corregir nuestra vida. Y lo tercero que vamos a hacer es de manera consciente, reemplazar aquellas cosas que son contrarias a lo que Dios estableció por una vida conforme a lo que Dios ha dicho. De esa manera podemos cambiar la manera en que las personas que están a nuestro alrededor están entendiendo el Evangelio por causa nuestra. Yo les invito a que hagamos esta tarea en nuestro corazón. Por ejemplo, si usted se da cuenta por este mensaje que ha escuchado, que usted no tiene compromiso con la iglesia local, con su iglesia local, que usted no se congrega, por ejemplo, con regularidad, que hace cuando quiere, pues usted está haciendo mal, ¿no? Que usted no apoya a la iglesia, que no tiene identidad con su congregación, pues obviamente usted tiene que entender, eso está mal, eso es contrario a lo que la Biblia dice. Eso es no manifestar una vida cristiana y lo que tiene usted que recapacitar es si es creyente. Ahora, si es creyente, si no es creyente, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, confíe en Él y abrace la fe verdaderamente. Si es creyente, dése cuenta que lo que usted está haciendo es contrario a la Escritura y que necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios y la fuerza para vivir de acuerdo a lo que un cristiano debe vivir con relación a su iglesia local. Y lo tercero, mis hermanos, es que tiene que proponerse cambiar esas situaciones malas, esas actitudes negativas, incorrectas, pecaminosas, por actitudes que glorifiquen a Dios, por compromiso con la iglesia, por congregarse regularmente, fielmente, por no sacar excusas. Así que yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé el poder de hacer estos cambios en nuestras vidas, para que como este hombre cristiano del que nos habla el apóstol Juan, nosotros también podamos ser luz a los que están en tinieblas, que nosotros también podamos manifestar a Cristo, a ese Cristo que nos salvó, a ese Cristo que nos limpió, que nos redimió y que nos ha dado vida eterna, que nuestra vida manifieste el Evangelio de Jesucristo. Les invito a que oremos. Señor Jesús, queremos hoy agradecerte por tu misericordia, por tu perdón, por la fe que nos has dado en el Señor Jesucristo. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes, Señor, como cristianos. Hoy vemos este testimonio, Señor, del apóstol Juan, Señor, y tenemos que decir que si esos tres testigos tuvieran que hablar hoy de nosotros, las personas que nos conocen, las autoridades, y tú, especialmente tú, Señor, pues realmente no tendríamos un testimonio pleno, perfecto como el que quisiéramos. Queremos hoy que nos perdones por esas actitudes, por esas prácticas, por esos pensamientos, acciones, palabras que son contrarias a la fe, que no han dado buen testimonio de tu nombre. Queremos que nos perdones si en algún momento, a causa de nosotros, las personas blasfemaron tu nombre. Perdónanos si hemos sido incorrectos, si hemos sido mediocres, si hemos sido, no sé, ladrones en nuestra manera de administrar el dinero, si hemos sido injustos, si hemos sido ávaros, y que nos ayudes, Padre, a dar un testimonio coherente de la fe que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, esos propósitos que cada uno de nosotros
se hace en su corazón. Padre, tú nos ayudes, nos des el poder para poder sacarlos adelante, que limpies nuestro corazón, que podamos manifestar a Cristo en nuestra vida, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Te damos muchas gracias, amado Dios, por toda la misericordia que tú nos tienes, por la fortaleza que nos das, por toda la misericordia que tú tienes para con nosotros en Cristo Jesús. Amén.